Sri Lanka, para los que no conocen, está en el sur de Asia, casi que es parte de la India. De hecho, parece como que tuviera cierta conexión con India. Es una pequeña isla. Tiene casi 22 millones de habitantes y han estado sufriendo inflación desde el mes de marzo. Han habido, a raíz de esta inflación y a raíz de la carencia de alimentos, 500,000 personas que han entrado en pobreza solamente en estos últimos meses. Están en una super crisis humanitaria, por eso es que ha empezado a salir la noticia por todos lados estos últimos días. Lamentablemente están experimentando una gran carencia de gasolina, alimentos, como también medicinas. Hay protestantes que han salido a pedir que renuncien a algunas de las autoridades que actualmente están rigiendo Sri Lanka. De hecho, por lo que tengo entendido, y van a disculpar que no tenga tanta información en cuanto a la parte política de esta noticia, porque no he tenido suficiente tiempo para poder investigar esto más a fondo. Les voy a dar como un pantallazo de lo que escuché en reportes y de lo que leí en algunos reportes de periódico. Pero por lo que entiendo, obligaron al primer ministro de Sri Lanka a renunciar a raíz de este conflicto. Ahora, ¿por qué están teniendo tal conflicto en Sri Lanka actualmente? Algunos están culpando a todo este tema del COVID, que está causando una recesión, que el incremento de precios de los alimentos y todo el tema. Algunos están culpando a COVID, lo cual tiene sentido. Algunos están culpando a China, porque China, como siempre, le encanta prestar un montón de plata a países tercermundistas con tal de generar una dependencia y con tal de generar una gran deuda externa, como en el caso de Bolivia. Ustedes tal vez ya se han estado dando cuenta de que en algunos países de Latinoamérica hay una gran población china que se está metiendo a explotar minerales, explotar recursos naturales en general. Lo mismo está ocurriendo con países en África y con países en Asia misma, como en el caso de Sri Lanka, donde China manda gente para explotar recursos naturales, genera una deuda externa grande. De modo que estos países tercermundistas terminan dependiendo de China y China va generando poco a poco su imperio y va colonizando diferentes países. Esto es algo que está pasando hace décadas, no es algo nuevo. En el caso de Sri Lanka, por un lado se ha estado culpando a China de que está generando una gran deuda externa. Y bueno, después por otro lado obviamente tienen una gran deuda externa, no solamente con China, sino también con otras entidades internacionales. El 2019 entró como candidato a presidencia y después fue elegido como presidente Gotabaya Rajapaksa, que prometió lo siguiente, lo cual es raro y de hecho son cosas que también pasan en Latinoamérica, incluyendo Bolivia. Prometió que él iba a disminuir los impuestos a la gente, con tal de que paguen menos impuestos, todo suena súper bien, todo lo que quieras. El problema es que cuando se disminuyen estos impuestos, ¿quién va a pagar por lo que hay que pagar? ¿Quién va a pagar por la deuda externa que hay con otros países y con otras entidades internacionales? Esto de bajar los impuestos suena muy bonito y todo lo que quieran, igual que eso de dar bonos a la gente y todo el tema, pero la realidad es que esto tiene consecuencias a largo plazo y en algún momento se ven esas consecuencias. En el caso de Sri Lanka se están viendo ahora. Este candidato a la presidencia, Gotabaya Rajapaksa, al final no sé si es presidencia o primer ministro, porque no sé cuál es la diferencia. En algunos países sé que hay primer ministro y presidente, en otros como en Latinoamérica hay presidente, en Japón hay primer ministro, en Sri Lanka, que tenga entendido, llegaría a ser primer ministro, no estoy 100% segura. Si alguien tiene conocimiento del tema, por favor, edúqueme y dígamelo en los comentarios, porque no estoy 100% segura. Pero bueno, por lo que entiendo, él iba a ser corrió para la presidencia, Gotabaya Rajapaksa, y terminó ganando la presidencia. Lamentablemente, a raíz de esta elección presidencial, Sri Lanka se metió en lo que no se debería haber metido, que son las políticas públicas del Green Deal, que son las políticas ambientalistas que quieren ir en contra del cambio climático, ya hay que utilizar todo orgánico, ya no hay que utilizar fertilizantes químicos, etc. Y con tal razón, porque se prohibió en el país utilizar fertilizantes químicos, donde hay decenas de millones de personas que dependen de la agricultura, se prohibió la entrada de fertilizantes químicos y la producción de alimentos disminuyó en un 50% en solamente 6 meses. Esto obviamente afectó a millones de personas, por eso hubo tantas que entraron ya en la pobreza o pobreza extrema.
Sri Lanka fue forzada a raíz de esta disminución de producción nacional a importar alimentos como arroz, que nunca jamás les había pasado antes o probablemente hace mucho tiempo, pero por lo que yo entiendo es hace mucho tiempo que no les tocaba importar cosas que ellos mismos pueden producir. Entonces importaron arroz, hubo de afectados de 15 a 22 millones de personas en un país que tiene, ¿cuánto era su población? 22 millones, o sea, más de la mitad de la población ha sido gravemente afectada porque ellos mismos dependen de la agricultura y dependen de negociar con los productos que producen los agricultores. El argumento de PragerU en cuanto a por qué está tan mal Sri Lanka actualmente, porque hay millones, o bueno, sí, millones de personas que están entrando en pobreza, millones de personas que están con carencia de alimentos, carencia de medicinas, etcétera, es por meterse en políticas ambientalistas que pueden ser costeadas por países occidentales como Estados Unidos y Europa Occidental, pero no puede ser costeada por un país de tercer mundo porque son políticas, muchas de ellas, que son absurdas, no son necesarias. Ahora, en el caso de Sri Lanka, un país de tercer mundo, se le ocurrió al presidente o al primer ministro meterse en políticas ambientalistas y se dio cuenta de que no es algo rentable ni sustentable para un país de tercer mundo que depende en gran manera de la agricultura. Así que qué pena. Pero bueno, con esto quiero decir que obviamente hay que analizar las propuestas de partidos políticos que tienden a ser progresistas porque estas cosas realmente afectan a la población. Obviamente el presidente o el primer ministro lo hizo con tal de verse bien a nivel internacional. Mira, Sri Lanka ya ha adoptado políticas ambientalistas, que ya no importamos fertilizantes químicos, etcétera, sin darse cuenta de que estas cosas no son sustentables en sus países. Esto podrá ser sustentable en Alemania, en Austria, en Suiza, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y todo lo que quieran, pero no es sustentable en países de tercer mundo, así que de por sí no tenía sentido desde el principio. Obviamente para ellos suena lindo meterse al movimiento, a lo que está de moda a nivel internacional, en especial en el mundo occidental, pero no se dan cuenta de las graves consecuencias que esto va a tener para la población. Entonces, en este caso estamos viendo lamentablemente cómo van a sufrir y están sufriendo millones de personas. Muy lamentablemente es muy probable que haya gente que muera de hambre o que se sufra una gran hambruna en Sri Lanka. Ojalá no lleguen tan lejos y que lo solucionen antes, pero no sería extraño que pase algo así. Y bueno, por último quiero comentar que obviamente se supone que los gobernantes velen por el bienestar de la gente y tengan políticas públicas que beneficien a la población, no que beneficien sus propios intereses o su propia imagen ante el mundo.